Bueno, amigas, amigos, muy buenas noches. Volvemos aquí en Trastienda, en la Radio de las Madres, como todos los lunes a las 22 horas. Estamos aquí con el equipo completo, con Jacobo, Gallego Martínez, Agustín, Amado, y ahora lo hemos incorporado a Fernando, que está haciendo todas estas cosas de redes, etcétera, que nosotros no entendemos. Bien, como siempre tenemos algún invitado especial. Esta noche es una invitada que, como todos nuestros invitados, tiene el valor de venir a conversar con nosotros, así a sumergirse en este diálogo así un poco psicótico que tenemos, como ustedes saben, y ya están acostumbrados todos los lunes a esta hora. De modo que hoy tenemos a Angélica, dirigente importantísima de nuestro sindicalismo docente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Angélica, esta noche. Para nosotros es un gusto y te agradecemos el tiempo que nos estás dedicando. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto encontrarme con todos ustedes que son referentes políticos y sociales y comunitarios tan importantes. Así que es un lujo para mí, un orgullo encontrarme a conversar. No, por favor, el gusto es totalmente nuestro y sobre todo en estas semanas que ha habido algunos exabruptos de toda naturaleza respecto de la educación, sobre todo. Sí, es cierto. Sí, verdaderamente lamentables. Pero bueno, no por lamentables menos esperados, porque bueno, sabemos a qué responde y sabemos cuáles son las intenciones, el marco ideológico, el marco de poder en que se producen todos estos exabruptos, ¿no? Bueno, muchachos, la palabra es de ustedes. ¿Por qué me a mí? Siempre tengo que ser yo el que abre el fuego. No, la verdad, tener a Angélica acá es un placer, sobre todo después del fallo judicial de la justicia de la ciudad respecto a las vacantes. Necesitamos una voz autorizada no solo desde lo jurídico, sino desde lo gremial, que nos cuente un poco cómo sigue eso, porque no puede ser que necesitemos un certificado de pobreza para mandar a nuestros chicos a las escuelas públicas de Capital. Bueno, es un fallo que lo que intenta es ponerle límite a los reclamos en la instancia judicial que hacen las familias. Las familias cuando no consiguen una vacante en la escuela pública es muy demandada en la ciudad de Buenos Aires y sobre todo el nivel inicial, y cuando no consiguen una vacante se presentan en la justicia y hasta este fallo los jueces estaban ordenándole al jefe de gobierno, a Larreta, que otorgue la vacante. En el caso de no poder otorgar la vacante, porque no había un lugar cerca de la casa o con las condiciones que requería esa familia porque tenían que organizar para ir a trabajar, tenía que pagarle el jardín, pagarle la cuota. A partir de este fallo, lo que dice es que no tienen por qué otorgar la vacante, porque las vacantes se otorgan de acuerdo a, a lo que tiene disponible la Ciudad de Buenos Aires, que es poco, porque no se construyen escuelas hace muchos años. O sea, la jueza Liberatori ya demostró que de las 54 escuelas que habían enunciado para hacer su campaña, solo habían hecho 5, de las cuales una era una finalización de obra del gobierno nacional. Entonces no se hacen escuelas. Entonces los chicos nacen, pero no hay escuelas. Y bueno, entonces tienen que cubrir la falta de vacantes mediante esta estrategia. Y ahora el Tribunal Superior de Justicia dice que no hace falta satisfacer ese derecho, que solamente si la familia no tiene plata para pagar su escuela privada, lo cual nos vuelve a una situación casi a la época de Sarmiento o antes de Sarmiento,
porque la escuela pública es común, laica, gratuita, y es para que la comunidad justa, es el lugar de encuentro de la comunidad. Y el neoliberalismo en la Ciudad de Buenos Aires desde hace 12, 13 años que está segmentando la población. Segmentar la población es que según la clase social te muevas en un circuito particular de la ciudad y que no nos podamos encontrar como es habitual en la escuela, las distintas clases sociales, las distintas culturas, las distintas edades, las distintas géneros. Entonces, bueno, esto generó un rechazo muy grande, estamos trabajando en una solicitada, pero posteriormente a este fallo, 2 jueces dijeron que tenían que otorgar la vacante. O sea, hay 2 jueces que no obedecieron al Tribunal Superior y que ordenaron dar vacantes en el nivel inicial. Así que no está del todo cerrado el conflicto y es muy importante que sigamos trabajando en esta idea que el neoliberalismo quiere combatir, que la escuela pública nos pertenece a todos. Ellos quieren una escuela pública para pobres, una escuela pública instrumental, de conocimientos básicos, por eso fueron el impulso de las últimas reformas, y con lo mínimo indispensable para moverte en un mundo donde los sectores dominantes necesitan mano de obra barata. Y después, para los sectores medios y sectores altos, la escuela privada, que no es garantía de que es mejor que la escuela pública, solo que se mueve en un círculo de vínculos sociales distintos, pero no es mejor. Y está probado incluso en las evaluaciones del propio gobierno, que no dan igual, que no dan los resultados menores que la escuela privada. Así que estamos en esa batalla muy importante, por cierto. Y es muy importante también hablar con Eugenio, porque Eugenio estuvo cuando se redactó la Constitución de la ciudad y en el artículo 24 de la Constitución, que fue una constitución muy progresista, plantea esto, que la educación pública es universal. Hay una parte que es obligatoria, pero es universal y que cuando la comunidad demande las vacantes hay que satisfacer ese derecho. Y eso es así de claro. O sea, el Tribunal Superior, que es un tribunal que armaron entre gallos y medias noches con gente, bueno, ya sabemos cómo se maneja, Garabano, Maíquez y toda esta gente, han armado un Tribunal Superior a su medida y entonces ahora empiezan a rechazar todos los casos que protejan derechos. Sí, Angélica, efectivamente, el artículo 24 de la Constitución es terminante. Toda la enseñanza, desde los 45 días de vida, bueno, el Estado debe solventarla. Eso es lo que dice la Constitución. Arbitrariamente, en el primero de los 3 votos que hacen mayoría, se dice que esa obligatoriedad no atañe a la primera educación, que solo es a aquella que es obligatoria para las familias. Es obligatorio para la familia, no para el Estado. El Estado tiene que pagarla toda. Claro. Dice el artículo. Sí, sí, sí. Insólitamente hay un salto lógico y dice, no, bueno, obligatoria, la obligatoria sí, esa la tiene que pagar el Estado, la que no es obligatoria, o sea, la enseñanza inicial, esa no. Esto no lo dice la Constitución. Es un salto que se da en medio de una confusión de citas internacionales, nacionales, de leyes, etcétera, que se hace, violando claramente el artículo 24 de la Constitución. Pero hay otro factor en lo que dice el fallo, en lo que dicen los 3 votos que hacen mayoría, digamos. Porque los otros 2 votos, bueno, hay un voto que confirma la sentencia de primera y de segunda instancia, y hay otro voto que, bueno, se lava las manos, pero bueno, lo hace con un recurso técnico que no es criticable.
Dice, bueno, o sea, habiendo en trámite una acción de clase, esto hay que resolverlo con la acción de clase. Bueno, está bien. Jurídicamente no es objetable eso. Los otros tres, los tres que hacen mayoría, sí, esos tres incurren en algo peor, que trasciende mucho el derecho a la educación. Ujú. Desde el momento que tres votos que hacen mayoría del Superior Tribunal de Justicia de la ciudad dicen que un derecho social, como el derecho a la educación, eh, es de realización progresiva, con lo cual estamos todos de acuerdo, porque los derechos sociales son de realización progresiva. Si fueran absolutos, bueno, viviríamos todos en el paraíso, claro, pero eso no se puede, claro. Sabemos que es imposible. Entonces, bueno, como son de realización progresiva, bueno, se hace en realidad en la medida de los recursos disponibles. Ahora, los recursos disponibles, ¿quién los dispone? El gobierno. Entonces, si el gobierno no dispone de recursos, no pasa nada. Ese es el asunto. Es decir, se acaban todos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que están garantizados en la Constitución de la ciudad, con este argumento. Es decir, no se hacen judicialmente exigibles ninguno de estos derechos. Ese es el problema. Es decir, sí, estamos todos de acuerdo en que la realización tiene que ser progresiva. ¿Pero esto qué significa? Si tomamos el derecho a la vivienda, por ejemplo, bueno, está bien, no puede exigírsele al gobierno de la ciudad que le dé una casa a todo el que la necesita. Pero el gobierno de la ciudad tiene la obligación, con reclamo judicial, de decir, mire, yo estoy haciendo todo lo posible para ampliar la realidad de este derecho. Estoy haciendo planes de vivienda, estoy entregando vivienda, estoy invirtiendo esto, estoy invirtiendo en aquello. Tiene que demostrar que está empujando la progresividad de ese derecho. Y acá no, acá se dice directamente, bueno, como no están los recursos disponibles, listo, terminó el problema. Es decir, saca de la judicialidad todos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esta es la dimensión de este fallo, la dimensión de la mayoría de este fallo. No se limita al derecho a la educación, sino que se limita a todos los derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, los llamados DESCA. Y esto es algo que sí, bueno, todo el neoliberalismo, que como sabemos se ha empeñado en destruir todo aquello que se había sancionado jurídicamente en la posguerra, este es uno de los argumentos que se ha utilizado también en la jurisprudencia internacional para decir estos derechos son de realización progresiva y en consecuencia no son exigibles ante los tribunales. Este subterfugio, que lo conocemos, es viejo realmente, es una forma de neutralizar todos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Bueno, esto lo consagra el voto de la mayoría de los tres primeros votos de este fallo. Esa es la trascendencia que tiene el fallo en mi juicio. Afecta, por supuesto, el derecho a la educación, pero va más allá. Sin lugar a la duda de que lo que vos decís es cierto, cuidado, acá no se han podido destruir las universidades públicas. Han hecho todo lo posible. Pero cuidado, no sea que nos vayamos, porque bueno, arancelar las universidades sería un escándalo, está prohibido por la Constitución, etcétera. Pero hay otro modo de destruirlas. Y el otro modo de destruirlas es el modelo Brasil, no nos olvidemos. Es decir, deteriorar todo lo que sea la enseñanza primaria y secundaria. Y después poner un examen de ingreso en la universidad. Entonces resulta que las universidades estatales se seleccionan los estudiantes de las universidades estatales con una mayoría de egresados de la enseñanza privada. Cuidado con este programa, que puede ser un programa de largo alcance, pero de elitización de la enseñanza universitaria, no por arancelamiento, sino por deterioro de la enseñanza preuniversitaria.
Bueno, ellos han trabajado en una reforma en la escuela secundaria que se llama las escuelas del futuro, que nosotros en las consignas del sindicato decíamos la escuela del futuro es una escuela sin futuro, porque justamente lo que pretendían eran reducir los campos de conocimiento. O sea, en esta etapa de la historia donde los campos de conocimiento hay que ampliarlos y la educación tiene que tener una integralidad, se tienen que integrar, hay que poder mirar en forma integrada la vida social, el gobierno de Larreta con esta ministra que tiene una formación bastante particular, intentaron eso, como intentaron también cerrar las escuelas nocturnas y cerrar los profesorados, los 29 profesorados. Entonces, nosotros ya conocemos cuáles son las estrategias neoliberales sobre el campo de la educación, pero que afecta, me parece, centralmente esta idea que tenemos los argentinos de la movilidad social. Yo vengo de una familia muy pobre y cuando estudié, en la escuela para mí fue muy importante y pude estudiar de maestra y luego entré a la universidad. No entré a la universidad primero porque necesitaba trabajar y además me gusta ser maestra. De hecho, sigo haciendo, fue lo que más me gustó en la vida. Pero me parece que la promesa de movilidad social la construye, la desarrolla, la cuida, la preserva la escuela. Y si la escuela no está, y si la escuela no está disponible, no está abierta, y no está universalizada, en el sentido de que todos podamos encontrarnos en la escuela sin distinción, esto se va a hacer muy complicado. Y por eso es que para nosotros derrotar este fallo, trabajar contra este fallo, trabajar contra todo lo que sea la limitación de derechos, es fundamental. Claro. Porque nos damos cuenta que no es contra el sector docente o contra la fuente de trabajo solamente, que eso es otro tema que lo puedo mencionar ahora, sino que hay una expectativa social respecto de la educación que está en la conciencia de los argentinos y que incluso tiene sus bases más grandes en el principio del siglo, a mediados del siglo pasado, que se ampliaron las escuelas, que las mujeres ingresamos al mundo del trabajo. Bueno, tiene una significación muy, muy importante. Y además, bueno, que necesitamos que nuestros hijos estén en la escuela, en los jardines, para poder trabajar. Y es muy difícil conseguir un jardín maternal en este momento para que tu bebé o de 8 meses, de 10 meses, de un año, esté cuidado en una institución que cumpla con todas las normas, porque ese es otro tema, que cumpla con todas las normas para que tus hijos estén en condiciones. Y sabemos por qué no las quieren abrir, sabemos por qué quieren dejar la primera infancia de los sectores más pobres en manos de las ONG y las fundaciones. Sabemos que esa es la estrategia, por eso estamos preocupados por todas estas reuniones que se hacen que aparecen como ingenuas, ¿no? El movimiento, abran las escuelas, aulas abiertas, qué sé yo, hay una cantidad de cosas que son todas las ONG que están interesadas en los negocios educativos. Claro. O sea, acá la economía, hay parte de la economía que se mueve alrededor de la educación, es un 30%. Axel decía en Provincia de Buenos Aires el 36%. Bueno, hay un interés y no han podido mercantilizarlo todavía. Eso está intacto y eso es lo que estamos cuidando. No depende de tu condición económica para ir a la escuela. Y acceder al conocimiento no depende de tu condición económica. Depende del Estado, que es lo que nosotros queremos que asuma su responsabilidad y cumpla. Y se lo vamos a exigir y se lo vamos a discutir y se lo vamos a pelear todo lo que podamos. Sí, yo creo que este fallo tendría que llegar a la Corte Suprema. Si la Corte Suprema actual no cambia la jurisprudencia que establecimos en su momento, este fallo es contradictorio con la jurisprudencia en materia de derechos
de DESCA, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que viene sosteniendo la Corte. En ese sentido, creo que habría que desafiar a la Corte Federal y decir, bueno, siguen sosteniendo esa jurisprudencia, revoquen este fallo. Una pregunta, Angélica. Sí. Dentro de esa estrategia de resistencia al fallo del Tribunal Superior de Justicia, ¿podrías hacer una pequeña reseña de los pasos que se dieron y en qué estado estamos? Bueno, en este momento están armando justamente lo que está diciendo Eugenio. Se está armando la apelación para que pase a la Corte, ¿no? No quiero meter la pata porque sí, la Corte Federal. Para que intervenga la Corte. Creo que vamos a sacar una solicitada pronto, estamos con esa tarea también, y y nos da muy buenas señales que algunos jueces ya hayan seguido fallando en favor de la comunidad. Vos pensá que también yo estos días he recibido una denuncia penal en los primeros días de diciembre, 4 compañeros de UTE más yo, hemos sido demandados por una cosa que es increíble, que es que fuimos a hablar a un acto público. Recuerdo, Angélica, que vos lo contaste, justo habías contado ese acto en la última vez que estuviste en nuestro programa, y un año después te llega una citación judicial de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, precisamente por intentar impedir que los docentes sean trasladados sin tener en cuenta el mérito. Exactamente. Bueno, esto es parte del componente neoliberal de la educación, porque justamente el Banco Mundial recomienda la caída de los estatutos del docente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos puestos de trabajo que no se lo debemos ni al gobierno ni a ningún funcionario. Entonces tenemos autonomía y libertad de cátedra, concursamos. Si la Reta y la ministra hacen caer el sistema de concursos públicos, como fue hace poquito que hicieron entrar 30 profesores, entre los que está el hermano de María Eugenia Vidal, si hacen caer el sistema de concursos y las docentes les debemos el trabajo al gobierno y te van a revisar los Facebook para ver si podés trabajar o no, porque toda la campaña de adoctrinamiento de la ministra no fue una casualidad, está orientada a esto, a que se haga otro tipo de selección que no tenga que ver con nuestros títulos y nuestros antecedentes. Entonces está vinculado el programa que están llevando adelante, que es justamente que quieren que los 60.000 trabajadores de la educación les deban el trabajo a ellos y tengamos que limitar nuestra voz, ¿no? Tengamos que tener miedo, ¿no? Que tengamos miedo y que no podamos plantear estas cosas como venimos planteando un montón de otras. Entonces, la denuncia penal está orientada a eso, a silenciarte, a disciplinarnos, a que tengamos miedo. Pero bueno, la verdad... Claro, porque ustedes están ideologizados. Sí. Nos enseñan la historia de Mitre, todas esas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos tomamos un cafecito y volvemos. Bueno. Dale. Ok, ya volvemos. Gracias. Bueno, amigas, amigos, volvemos después de tomar un cafecito, un matecito. Bueno, como siempre, cuidando las normas higiénicas. No lo podemos hacer de otra manera porque estamos hablando a distancia. De modo que mayor verificación de que estamos respetando las normas no existe. Bueno, aquí continuamos en Trastienda, en la Radio de las Madres, esta noche con Angélica Graciano, que se ha animado a venir a conversar con nosotros en estos diálogos que tenemos siempre tan programados, tan producidos, etc. Bueno, ¿querías decir algo, Amado? Sí, esto que escuchábamos antes, tan interesante, y que muchas veces transita por el plano de la discusión de qué pasa en los tribunales y en los juzgados. Yo quería, si podemos abundar un poco sobre lo que está haciendo el macrismo, el PRO, la Reta, como utilizar la educación como un aparato de modelación de la sociedad que va mucho más allá de lo que se enseña en las aulas y que va mucho más allá del impacto que tiene hoy.
sino que es un aparato de estratificación, o pretenden que sea un aparato de estratificación de la sociedad y de que no se pueda consolidar la idea comunitaria, ¿no? O sea, que vivamos en un espacio común donde algunos son más comunes que otros, como decía La rebelión en la granja de George Orwell. Entonces, un poco insistir sobre esta idea de que están generando un aparato de educación que segmenta a la sociedad y no le va a poder permitir reunirse, porque la segmenta en el hoy, donde hay chicos que se separan para siempre y no se van a poder encontrar porque el mundo del trabajo los va a encontrar en distintos lugares. O sea, cómo esta idea de la meritocracia en realidad es una gran mentira que la van modelando, porque la meritocracia termina siendo la de los espermatozoides que nadaron más rápido en alguna persona, y no en una construcción social del mérito como una cuestión entre iguales, ni siquiera la igualdad de la oportunidad, ¿no? Es largar en el mismo punto de la línea, supuestamente, pero no pasa. Algunos largan de mucho, pero mucho más de ningún lugar. Y pero si vos, porque además las medidas que toman, o sea, los argumentos que dicen en realidad son performativos, porque dicen, bueno, la escuela esa funciona mal. No, la están haciendo que funcione mal, o tratando de que funcione mal. No es una descripción, sino un deseo. Exactamente. Hacen todo lo posible para que funcione mal. Sí, en alguna medida están destruyendo lo que fue el programa educativo de nuestra oligarquía, ¿no? Porque, en definitiva, Claro. bueno, sí, la difusión de la escuela pública, etcétera, nuestro fue un programa de homogeneización de la oligarquía. Es decir, los hijos, los inmigrantes, fenómeno, vamos a romper todo lo que se pueda, los vínculos con los grupos originarios de pertenencia. Venga para acá, vamos a cantar Aurora, etcétera, lo vamos a disfrazar de gaucho, vamos a hacer una nacionalidad que le inventamos nosotros, pero ustedes se dejan de joder con pertenecer a los grupos de judíos, de italianos, de alemanes, bueno, listo. Pero bueno, de alguna manera, bueno, y si no te domesticamos suficientemente en la escuela primaria con todo eso, después te agarramos en el servicio militar y terminamos de domesticarte. Bueno, fenómeno. Ese fue el programa, pero de alguna manera, bueno, ese programa, con toda su intencionalidad, etcétera, pero no dejaba de ser un programa integrador. Y esto es un programa de desintegración. Ese es el asunto. Es decir, creo que están yendo a contramano de lo que fue bueno, el proyecto educativo que correspondía al proyecto ese que quisieron meter sangre y fuego y matando a todo el mundo, indios, gauchos, etcétera. Ese proyecto de nación que se quiso meter, ese proyecto importado, conllevaba un programa que de alguna manera, bueno, fue un programa de integración. Esto es lo que creo que en este momento, esto que insisto, no es la vieja oligarquía es otra cosa, esto quiere destruir. Es decir, la vieja oligarquía eran los dueños del país, estos son los ladrones del país, por decirlo claramente, ¿no? Entonces, el proyecto de los ladrones no es el proyecto de los viejos dueños. Exactamente, a eso iba, ¿no? Porque el modelo del neoliberalismo en definitiva es la precarización. Entonces, sí. La escuela se termina tratando de que se convierta en un elemento de precarización, no solo dentro de la escuela, sino para el mundo laboral después. Porque también es la red de contactos para trabajar el día de mañana, ¿no? Con quién te sentás al lado, quiénes son tus amigas y amigos. Bueno, eso también lo están destruyendo. Claro. Los vínculos sociales. Exacto. Pero me parece que hay algo que está fuera del cálculo del neoliberalismo y que no pueden borrar, que es ese lugar que tiene la escuela en la conciencia colectiva. Nos pasó mucho cuando iban a cerrar las escuelas nocturnas o los profesorados. En los profesorados era increíble porque se acercaban señoras que habían estudiado en las escuelas normales, muy, muy mayores, y que por ahí los nietos no están en la escuela pública. Y se acercaban a decirme, mirá, yo no estoy de acuerdo con que se cierren. Y con las escuelas nocturnas nos pasó lo mismo.
se acercaban a los ruidazos, a los cortes, a mostrar su solidaridad y de hecho no pudieron cerrar ninguno. Lo que nosotros tenemos que trabajar mucho es para que no, aunque no se cierren, no haya vaciamiento, que es un poco en la línea de lo que decía Raúl. Y eso está porque nosotros trabajamos mucho con el tema de los contenidos, trabajamos mucho con los procesos de enseñanza, para que justamente no sea eficaz el neoliberalismo, no llegue a las aulas. Y creo que eso es el obstáculo más grande que tienen. Por eso nos han declarado sus enemigos en esta etapa, porque somos un obstáculo. La escuela pública es un obstáculo para que se terminen de consolidar y ese obstáculo no lo pueden salvar. Entonces nos hostigan de la manera que nos hostigan, nos hacen denuncias, bueno, nos desprestigian, todo tipo de cosas. Pero ahora, por ejemplo, que abrieron las colonias, empezaron a hablar casos COVID en la colonia. Hacen las cosas así, es todo marketing, es cáscara, no es un neoliberalismo ilustrado, que saben hacer las cosas, son muy precarios en sus estrategias, en sus formas de avanzar sobre lo público. Si logran precarizarnos, o sea, si logran derogar nuestro régimen laboral, bueno, ahí eso es otra etapa. Pero por el momento somos su principal obstáculo. Por eso nos declararon enemigos, los enemigos más importantes del proceso larretista, del neoliberalismo larretista, en su fase larretiana, digamos. Sí, el tema es que se olvidan hasta de Florencio Sánchez, Florencio Sánchez, el dramaturgo rioplatense, con mi hijo el doctor, lo que logra es transformar en aspiracional la educación. Y eso no se cortó, eso no se cambió. No. Hasta que no cambien eso en la Argentina, la educación pública va a seguir siendo un valor porque está relacionado con la aspiración de la sociedad a mejorar, claro, de todas las clases sociales. Fueron contra eso, de Onganía para acá, pero no pudieron. Jacob. Angélica, sí. Quería preguntarte dos cosas. Una es el proceso que se está anunció el vicejefe de gobierno de la ciudad, Diego Santilli, sobre el tema de la vuelta a clases, independientemente de consideraciones sobre el estado de la pandemia. Y la segunda pregunta estaba relacionada a la causa penal que aparece, bueno, como una falsa noticia de agresión, etcétera, y de interrupción de un acto de la ciudad de manera violenta, cosa que es inexacta. Sobre estas dos cuestiones quería preguntarte. Mira, la ministra y ellos son muy hábiles en el marketing. En el presupuesto, el último presupuesto volvieron a bajar un punto de la educación, del presupuesto educativo, y aumentaron el presupuesto en todo lo que es pauta publicitaria. O sea, son los capos de la pauta publicitaria y del marketing. Ellos están haciendo marketing con el 17 de febrero. Les fracasó la vuelta a clases, todo desde septiembre, octubre y noviembre fue un fracaso total y absoluto, porque la comunidad rechazó, cuando empezaron a haber casos COVID, la comunidad rechazó mandar sus hijos a la escuela y no fueron los chicos, no fueron los estudiantes a la escuela, todos siguieron con las computadoras, los celulares, muchos con unas dificultades tremendas con los WhatsApp. Bueno, acá no hay campaña de vacunación, no hay registro para que nos anotemos para que nos vacunen. Están anunciando el 17 de febrero en el momento de mayor nivel de contagios y de circulación de virus en la ciudad de Buenos Aires. Son irresponsables, es gente como, no sé, ellos impulsaron el aperturismo, el desborde de la autoridad presidencial. Se rieron del virus en las marchas y luego
ahora se quieren hacer cargo a la comunidad de la responsabilidad política que tiene la derecha, ¿no? De impulsar a la acción a la gente diciendo que había depresión, que había todo tipo de problemas, y además el mercado, ¿no? O sea, es evidente que son campañas de mercado, que por el tema económico. Y bueno, lo del 17 de febrero, la vuelta a clase es lo mismo. O sea, si hay circulación del virus, la comunidad le va a decir, mirá, yo no voy a mandar a mi hijo a la escuela, porque a nosotros ahora hace poco falleció un director, o sea, hemos tenido compañeros que han fallecido en este tránsito. No fue gratis lo que pasó. No es una cosa que es una discusión de discursiva. Está la vida de nuestras compañeras y compañeros y la familia. Entonces, me parece que es de una irresponsabilidad absoluta. En el caso de la denuncia, a mí me llamó mucho la atención lo que me dijo el fiscal en la entrevista, cuando me presenté a declarar, que dijeron que según los hechos que había leído, su tesis, en la tesis del fiscal, es que nosotros interrumpimos, no dejamos cumplir a un funcionario con sus funciones. Y la verdad que no fue eso lo que pasó. Las maestras cantaban y aplaudían porque se estaba por alterar algo que que defendemos desde el año 57, que es nuestro estatuto del docente, que es el orden de mérito. O sea, en una sociedad meritocrática, el arretismo quiere que no se respete el orden de mérito. O sea, es una cosa insólita. Y bueno, nos van a hostigar mediante ese tipo de denuncias. Yo creo que ellos no tienen nada, porque las filmaciones que presentaron no se ve violencia para nada, pero está Maíquez detrás, y el fiscal, y que son fiscales que se van turnando, no entiendo bien cómo es este asunto, es que se van turnando porque no son, averigüé, no son de concurso tampoco, y se van elaborando estrategias para tenernos ocupados con este tipo de cosas, pero la verdad es que no tienen nada. Bueno, de cualquier manera, Angélica, quien no tenga un procesamiento, una imputación penal de este lado de la reja, y realmente es muy raro. Son medallas esas imputaciones penales, que hay que tenerlas, hay que exhibirlas, realmente. ¿Qué vamos a hacer? Hay otras que no, pero estas sí, estas realmente son meritorias, hacen al mérito justamente, no cabe la menor duda. Lo que significaba, primero, estaba pensando lo siguiente, vos decías, bueno, es un neoliberalismo ilustrado. Yo creo que el neoliberalismo es una ideología muy pobre, como ilustración tiene que ser. No es el viejo gorilismo ilustrado de Borges, etcétera, que era un gorilismo, sí, gorilismo ilustrado. No, es una cosa primitiva, bastante chata, es más poder que ideología, por supuesto. Ni sé si es ideología, porque es una confluencia de cosas para una especie de aturdimiento mediático, más bien. Sí, claro, como realidad de poder existe. Como sistema de ideas que lo legitima es muy pobre, muy desarmado. Y acá hay algo que, porque tiene una coherencia de poder. Hablamos de derecha, pero en realidad yo entiendo que eso es colonial. Y la resistencia anticolonial, desde el comienzo, desde el primer colonialismo nuestro, bueno, el colonialismo se posibilita porque, qué sé yo, Pizarro, Cartel, todos esos tipos tenían superioridad tecnológica, ¿no? Tenían caballos, tenían pólvora, pero después los colonizados se apropian de esto. Hay elementos que se va apropiando, ¿no? Son las apropiaciones que hacen los colonizados para resistencia. Y bueno, así los indios se apropiaron de los caballos, claro. Y es ¿qué pasa con la educación? Si vos reservás el know-how un 30% y al 70% los privás del know-how, lo dejás excluido. Ahora, si el 70% se apropia del know-how, se vuelve a apropiar de los caballos,
Y bueno, estás creando una dialéctica que es... Eso creo que se dan cuenta. Entonces, mejor conservemos los caballos, ¿no? Dejemos que los caballos se reproduzcan por la pampa, ¿no? Ese me parece que es el asunto, ¿no? Ah, claro. Es la verdad. El fondo de la disputa es el conocimiento, claro. Claro. Momentos en que ellos quieren usar ese conocimiento para, para eliminar prácticamente al 70% que dejan afuera. Porque hay algunos programas que parecen alguna fantasciencia del neoliberalismo, de esta concepción así del homus económico, qué sé yo, que es totalmente delirante, pero que en definitiva sí, es un genocidio del 70% que se queda afuera. Cuando vos ves cosas de la transhumanidad y todas esas cosas, de que nos van a enchufar un aparato en la cabeza porque vamos a pensar más, nos van a arreglar los genes para que podamos aguantarnos todas las epizotías y las epidemias y todas esas cosas. Nos van a sacar el registro cerebral para meterlo en una computadora y entonces poder mandarlo a miles de años luz, para que poblemos otros planetas, qué sé yo. Pues, ¿pero esto qué es? Es eliminar al 70% para quedar un 30% de tipos que sueñan con ser transhumanos. Sí, está bien, es una fantasía, es un delirio. Pero es un delirio de proyección de esto, claro. Ahora, nosotros tenemos que trabajar mucho, todos nosotros, en ver cómo salimos de esta crisis civilizatoria, ¿no? Porque me parece que necesitamos más conversar, más reflexión filosófica, más recuperación del humanismo, de los valores éticos, porque hay una cosa muy, muy burda, pero también de un desprecio de la vida del otro muy, muy profundo. No es nuevo. El colonialismo siempre lo hizo. Pero el colonialismo siempre se afirmó sobre genocidio. ¿Qué vamos a hacer? Eso es verdad, sí. Esta es una etapa distinta del colonialismo, pero no deja de ser colonialismo. De modo que, ¿quiénes son los que los llevan adelante? Delincuentes. ¿Por qué? Y bueno, porque el sistema financiero es un sistema de macrocriminalidad. Entonces, bueno, pues, no tiene que llamarnos la atención. Lo mismo fue con los colonialismos anteriores, ¿no? Con las etapas anteriores del colonialismo, digamos, ¿no? Uh-huh. De modo que sí, lo que tenemos que reflexionar es un poco porque hay un cambio cualitativo importante. Que hasta ahora podían joder. Eran unos cuantos millones de muertos. Pero ahora ya están jodiendo con la supervivencia del ser humano en el planeta. Uh-huh. Ese es el cambio cualitativo. Ese es el momento del crack, donde, bueno, creo que eso hace que este sea un siglo interesante, ¿no? Por eso yo voy a hacer todo lo posible por tratar de llegar al final del siglo. No creo que siga, pero voy a hacer el mayor de los esfuerzos. Sí. Qué lindo. Bueno, Angélica, te agradecemos muchísimo tu presencia. Sumame, Raúl. Bueno, vamos. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Realmente muy, muy interesante este diálogo. Podríamos seguir horas. Sí. Les agradezco mucho la invitación, me encanta. Estoy muy comprometida con todos estos debates y ojalá podamos seguir conversando y por supuesto construyendo un discurso que podamos ofrecer a la comunidad para que se sumen más. ¿No? Bueno, esas imputaciones y prisiones preventivas y procesamiento y todas esas cosas que vengan, ponelas en un cuadrito, no te olvides. Bueno. Son condecoraciones, Angélica. Un cariño grande, Angélica. Muchísimas gracias. Chao, Angélica. Amigas, amigos, en un instante volvemos. Hasta luego. Chao. Bueno, amigas, amigos, hemos vuelto. Ahora, en esta segunda parte del programa de este lunes, aquí en Trastienda, en la Radio de las Madres, tenemos
nada menos que, bueno, siempre digo yo que la gente que se anima a venir acá es valiente. Yo lo voy repitiendo, es algo que realmente bueno, estoy martillando con esto demasiado. Pero a veces, bueno, viene gente notable, y esta noche tenemos la historia. Se ha venido a perder el tiempo con nosotros y a perderse un poco en este diálogo, desconcertante que tenemos, Felipe Piña. Muchísimas gracias, Felipe, por tu presencia esta noche aquí en Trastienda. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos dediques. Bueno, ante todo, feliz cumpleaños atrasado. Gracias. Y no, un placer estar acá, un placer y un honor. Total. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vos sos algo así como el archivero. Y sí, un poco sí, la verdad que intento, ¿no? Intento serlo, que las cosas no se pierdan, que no se nos pase tan rápido los hechos y en este país que tiene un problema con la memoria, ¿no? Sí, como decía María Elena, el país de no me acuerdo, ¿no? Hay un gran problema con la memoria que nos perjudica mucho en el presente, ¿no? Si no sabemos de dónde venimos, nos cuesta saber a dónde vamos, ¿no? Sí, exactamente. Y realmente lo que se pierden son las partidas de nacimiento acá. Totalmente, por empezar. Por empezar. Sí. Sí, además hay una cosa con los documentos, ¿no? Somos una sociedad que no pide mucho documento, en el buen sentido de la palabra, no en el sentido policial. Era la que pedía documento antes. Claro, antes te pedían documentos de manera muy fea, pero digo, el pedir documento en el sentido de dónde sacaste lo que estás diciendo, claro. Es una de las cosas que más me gusta que me digan los pibes cuando voy a las escuelas, ¿no? Que te interpelan y te dicen, ¿de dónde sacaste eso que estás diciendo? Entonces creo que eso es muy sano, porque uno tiene que justificar lo que dice, ¿no? No se puede... Sí, vos sabés que el método histórico, aquel que me enseñó alguna vez en la facultad cuando hice alguna materia de alguna cosa más interesante que el derecho, yo siempre pensé que el método histórico era el mismo método de reconstrucción procesal de un hecho pasado, ¿no? Claro. La crítica externa, la crítica interna, la síntesis, etcétera. Sí. Pero ahora veo que también en lo procesal, muchas veces, bueno, pasa lo mismo, se dicen cosas violando la regla de la heurística, violando la regla de la crítica externa, de la crítica interna, violando la síntesis. ¿Qué sé yo? Bueno, te basta la sentencia de Amado, por ejemplo, ¿no? Es decir, lo que vos decís, bueno, a ver, deme el documento, bueno, tampoco se produce ahora en el plano procesal. Claro, totalmente. El método histórico en todos lados, va. Habría que llevar a los jueces a los alumnos de Felipe. Claro. Claro. Le preguntan de dónde sacaron esto, ¿no? De dónde sacaron. Bueno, yo creo que es uno de las grandes rémoras, ¿no? De las grandes deudas de la democracia, el sistema jurídico, ¿no? El sistema judicial, el poder judicial en general, que está tan viciado de clasismo, ¿no? Está particularmente viciado de clasismo. Solamente para dar un ejemplo, el tema de la fianza, ¿no? Que generalmente se la ponen a los que no pueden pagarla. Son los que los jueces consideran que tienen peligro de fuga porque no tienen domicilio establecido, y es justamente la gente que jamás podría pagar una fianza, ¿no? Por ejemplo, digo, una cuestión de clasismo evidente. Y me acuerdo que tenía un profesor que decía que el Código Civil era para los ricos y el Código Penal para los pobres, ¿no? Exacto. Bueno, para los pobres, para los disidentes políticos, para los opositores, etcétera. Bueno, sí. Siempre funcionó de esa manera, ¿qué vamos a hacer? Ves el resultado en las cárceles, ¿no? Que un 80% están en cana por delito grosero contra la propiedad. Claro. Otro 20% son patibularios, tipo que mataron a alguien, bueno, violaron, no sé. Pero el 80% es eso, ¿no? El 80% es. Bueno, eso es. Pero no fue siempre, ¿no? Y vos lo sabés bastante bien, ¿no? Sí, esto es histórico. Y hay una especie de aristocracia judicial, ¿no? Que se va heredando de familias y se va consolidando un modelo. Un poco decadente. Sí, completamente. Un poco decadente, sí. Eran los primos pobres de la oligarquía, como decía Jaureche. Sí, pero ahora no. Está más decadente, ¿no? Totalmente, sí.
No mejoró, quiero decir que empeoró todavía. Y viste que las pocas cosas que mejoran con el tiempo es el vino, por ejemplo, ¿no? El resto de las Claro, cosas en general empeoran con el tiempo. claro. Pero bueno, aquella magistratura de hace 100 años, qué sé yo, acordate que sí respondían a la oligarquía nuestra, no cabe duda, pero dentro de todo, acá hubo algunas leyes, porque nosotros decimos que bueno, hay ciertos fenómenos de represivización legal, etcétera, que son nuevos, no son tan nuevos, ¿no? Ujú. ¿Qué sé yo? La ley antianarquista, por ejemplo, Claro, ¿no? la 41-44. Exacto. Bueno, la ley de peligrosidad social, ¿no? Sí, Y la 41-44 es muy interesante porque la redacta Miguel Cané, que todos, claro, que todos recordamos por Juvenilia, pero nos olvidamos que fue el autor de esta ley tremenda que estaba particularmente destinada a los luchadores sociales, efectivamente, ¿no? claro, claro. Después no se usó tanto en ese sentido, pero sí estaba destinada a eso. Y después otra ley que se llamaba la Ley de Defensa Social, La de 1910. en 1910. Y Hay, sin hay, embargo, hay algo interesante ahí, Raúl, que es que la primera estaba destinada fundamentalmente a extranjeros, era una ley expulsiva, y claro, como empezaron a notar que en las conducciones obreras empezaba a haber conducciones criollas, había que aplicar una ley también para los locales, y por eso hicieron la ley de defensa social de 1910, ¿no? claro, pero fíjate que la justicia, esa justicia oligárquica, no las aplicó mucho. Ujú, No, en la práctica la de defensa social de 1910 se aplicó muy poco, algunos la criticaron, ujú, y bueno, la llamada ley de residencia realmente se aplicó más bien para eliminar lo que se consideraba que era delincuencia organizada, tipos indeseables, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? ujú. Pero no fue el instrumento político, y esa justicia oligárquica, de alguna manera, que en el fondo tenía algo todavía de liberal, Sí. la paró, sí, 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 Mm. sí. Por eso te digo que, bueno, creo que hoy en alguna medida estamos un poco peor, porque ni siquiera se puede decir que hay una organización ideológica, ¿no? Además el nivel también, ¿no? El nivel que tenían aquellos juristas comparado con lo que vemos hoy. Bien, ¿no? No, también tenemos gente de nivel, pero sí, No, 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 está bien, sí, no, claro. no estoy generalizando, pero digo que aquella Pero también tenemos algunos que verdaderamente te dicen que claro, parece que claro, digo, fueron como algunos ahí le dieron el título. claro, Sí, eso es. exactamente. Bueno, en fin. Pero yo decía hace un rato algo que no sé, nosotros hablamos mucho de derecha acá, etcétera, pero es como si realmente pretendiéramos simplificar algo bastante complicado por el lugar que ocuparon los glúteos de los diputados franceses hace más de 200 años, ¿no? Sí, exactamente. Claro, y creo que nuestro problema es colonialismo, ¿no? Es Ujú, estar en el sur. sí. Sí, claro, además es un colonialismo que ha sido muy feroz, ¿no? Que ha sido muy feroz Terrible. durante tanto tiempo, la conquista española y las otras conquistas también que fueron muy crueles en América, ¿no? Y el neocolonialismo que vino después. Neocolonialismo que es la etapa superior, podemos decir, ¿no? Que sigue existiendo, ¿no? Porque suena a viejo, pero es totalmente vigente el concepto neocolonial, ¿no? Que para mí está totalmente vigente, ¿no? Sí, yo creo que, no sé si me equivoco, pero creo que hubo distintas etapas. Una que es la de la República Oligárquica que hablábamos hace un rato, ¿no? Sí. La otra es la de seguridad nacional, ¿no? Que Mm, fue la ocupación territorial a través de nuestras propias Fuerzas Armadas, ¿no? claro, Esta es distinta, esta es un tardo colonialismo, le digo, qué sé yo, no sé sí. si no se puede usar otro. Sí, Es otra cosa. hay un momento muy importante que son los 90, ¿no? Que fue una nueva conquista de América, ¿no? Donde Yo España, diría los 80, ¿no? sí, entre 80 y 90, ¿no? Fin de los 80, comienzo de los 90, donde hubo una privatización de empresas que favoreció fundamentalmente a España en aquel contexto, ¿no? Entre otras cosas. Sí, claro. Sí, pero que responde
responde regionalmente al consenso de Washington, ¿no? Totalmente, sí, sí. Exactamente. Y la creación de esas cumbres iberoamericanas, donde en realidad eran espacios de lobby del rey y de los gobiernos españoles. Porque si vos te fijás, la participación de bancos españoles, por ejemplo, de México a Argentina, es mucho más importante que la participación de bancos anglosajones o de otras latitudes. Totalmente. Perdona, ¿te estás refiriendo al rey prófugo? Sí. Sí. Tremendo, ¿no? Yo puedo pedir desde este humilde espacio que terminemos con la Real Academia de la Lengua. Por favor. Una entidad colonialista, sin ninguna duda. Total. Sí. Pero además, la historia de los Borbones. Pasó lo mismo, ¿no? Las privatizaciones. Claro. Ni que hablar en telecomunicaciones. Totalmente. Así que fue un sector que le tocó a España, digamos, en el orden de la época de las privatizaciones. Y ahí estuvo la muñeca de Felipe González, ¿no? Exactamente. Como gran lobista. Pero ¿cómo ese señor no es socialista? El socialismo... Era. Socialismo colonizador. Hay que acordarse que el tipo vino acá, creo que el 19 de diciembre o el 20 de diciembre del 2001, ¿no? A salvar a las empresas españolas. Vino justamente en ese momento, el momento más terrible de la historia argentina contemporánea prácticamente, ¿no? Claro. Sí. Sí. Sí, pero me están confundiendo todo, como un socialista haciendo esto. Se me está armando un bárbaro, el Papa diciendo cosas socialistas, no entiendo. No. Es que ahí hay un fenómeno. Sacando las cosas al partido de a poco. Era el PSOE, pasó a ser el PSOE, después fue el PS y después se transformó en partido. Es el típico partido de sistema, le decimos nosotros en ciencia política. Bueno, Tony Blair era laborista. Claro. Bueno, Margaret Thatcher dijo que su mayor triunfo había sido el programa de Tony Blair. Claro, total. Claro. Porque esta es la privatización. Y me parece, yo te quería preguntar, Felipe, tal vez el tema más ríspido de hoy sea la prohibición de Twitter a Donald Trump, ¿no? Por la calaña del personaje. Sí. Pero es como una nueva etapa de privatizaciones, donde lo que se privatiza es la libertad de expresión. Sí, pero además, fíjate que una empresa privada termina casi echando al presidente del país más poderoso del mundo, ¿no? Cuando el tipo ve que no puede usar Twitter, se le terminó el poder, ¿no? O sea, mira el poder que tiene este muchacho, ¿no? Con Facebook, con Twitter y, bueno, todas las redes, ¿no es cierto? Lo que decide a Trump hacer ese discurso de arrepentimiento, entre comillas, fue la suspensión en Twitter, ¿no? Así es. Pero es muy impresionante desde lo institucional, ¿no? Claro. Imagínense lo que pasaría si un juez ordena eso acá. Bueno, la dictadura. Claro, fíjate qué pasaría, pero fíjate al revés, ¿qué pasaría si ADEPA definiese qué se publica y qué no se publica? Es lo que sucede. Claro. Bueno, porque se ha privatizado la libertad de expresión. Claro, acá en Argentina lo vimos antes con ADEPA. El ejemplo de Trump es más burdo porque es como unos especialistas en comunicación decían, es como si una empresa automotriz manejara el sistema de semáforos y tránsito, más o menos lo mismo. Claro. Pero acá ADEPA viene haciendo ese ejercicio de censura / autocensura hace por lo menos 28 años con el retorno a la democracia. Sí, sin duda. Sí, ayer Cholvis me mandó una cosa que había escrito, vos lo podés conocer, Felipe, algo que escribió Mariano Fragueiro en 1852, donde dice que la libertad de expresión no puede quedar en las manos de los propietarios de los medios de comunicación. Dicho en términos de esta época, más o menos lo mismo. Mariano Fragueiro, un grosso, era un proto-socialista, ¿no? Un tipo sumamente interesante, que fíjate que es un gran desconocido y tiene una teoría de la banca que es maravillosa, de la banca social. Él dice que la banca tiene que tener un sentido social y habla de la banca estatal como fundamental, ¿no? En esa época, estamos hablando de 1850, 52. 1852, sí, un tipo que estaba fundado en cosas del socialismo utópico. Exactamente. Sí. Un gran desconocido. Un gran desconocido.
Y realmente lo que dice exactamente lo podrías trasladar al presente y bueno, lo que dice es perfectamente aplicable a Mañeto, ¿no? Completamente. Una pequeña intervención. Yo en un almuerzo en el Senado de la Nación escuché a un ex vicepresidente del país decir que la banca tiene que ser toda pública, que no puede existir la banca privada. Es un disparate que exista la banca privada. Tenemos la suerte de sentarnos en esta mesa. No hay que andar diciendo Siempre hay comunistas infiltrados. Lo que pasa es que tenés que depurar, te das cuenta, digamos, Raúl, como líder, digamos, de este programa y de este espacio, tenés que depurar, tenés que echar los elementos indeseables. Claro. Claro. No, pero es cierto lo que dice Felipe. ¿Quieren que nos vayamos todos? Que queremos el programa en ausencia. Sería una autodepuración. Quería preguntarle a Felipe el concepto de grieta. Sí. ¿Cómo se fue acuñando? Porque hoy el concepto expresa alguna síntesis de desorden frente al poder, básicamente, ¿no? Sí, es un concepto para mí fascista, completamente fascista, porque supone que el pensar diferente es algo que dificulta la democracia de un país. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Digamos, me parece que ahí está la base de la democracia, ¿no? Entonces, la idea de grieta como, primero que habla de un ombliguismo total, como que la Argentina es el único país del mundo que tiene grieta, si aceptamos el concepto que yo rechazo, ¿no? Pero bueno, grietas son la Guerra Civil Española, por ejemplo, ¿no? Si vamos a hablar de grieta, digamos. Bueno, eso es una gran grieta. Claro, esa es una grieta, ¿no? Grieta la que tiene Estados Unidos también en este momento, qué sé yo. O sea, esta idea de la originalidad de la grieta y que eso nos impide crecer y nos impide todas esas cosas, me parece que es un absurdo y que fue muy bien usada, por supuesto, ¿no? Fue muy bien usada políticamente. Como símbolo de la decadencia argentina, ¿no? Que esto es lo que nos impide avanzar o ser un país del primer mundo, aunque el concepto primer mundo después del 6 de enero creo que está puesto en duda completamente, ¿no? ¿Qué significa ser el primer mundo viendo lo que pasó en el Capitolio? Sí, realmente, bueno, el pluralismo, una democracia plural, naturalmente, es una democracia de partidos, ¿no? Y en los partidos, claro, bueno, naturalmente que tiene que haber distintas opiniones, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, además, te insisten en los momentos de división de la Argentina, pero no te recuerdan momentos de unidad nacional interesantes, como por ejemplo el encuentro Rosas-Alberdi, que fue en Londres. Un encuentro interesantísimo donde Alberdi le ofrece a Rosas ser su abogado, habiendo sido el más grande enemigo de Rosas, y por supuesto que no lo hacía por plata, ¿no? Sino que había reflexionado y se daba cuenta que le estaban haciendo un juicio injusto en ausencia, y se acerca a Rosas y le dice que quiere ser su abogado y que le quiere ayudar a escribir sus memorias, ¿no? Aquel que había escrito un periódico en Montevideo llamado Muera Rosas, y aquel que había expulsado al exilio Alberdi, que era Rosas. Qué sé yo, el encuentro Perón-Balbín, ¿no? Que en una mirada unilateral siempre dice, Balbín lo perdonó, que lo metió en cana, también Perón le perdonó a Balbín haber conspirado contra él en la Libertadora, ¿no? Quiero decir, en ese encuentro. Y hay varias situaciones así de las que podríamos hablar en este sentido de no poner el acento en la desunión, ¿no? Sí, pero por otra parte, date cuenta... Que tanto le sirve al poder, por supuesto. Lo que no quiere decir que haya, evidentemente... Sí, pero históricamente así en el mundo, la idea de que los partidos parten y que hay que tener una unidad, es una idea totalmente nazi. Claro, completamente. Por eso digo que para mí es un concepto nazi fascista la grieta, ¿no? La idea de grieta. Sí, más nazi que fascista, si se quiere. Sí, claro. Porque todo el argumento del nazismo era contra el pluripartidismo de la República de Weimar y contra el parlamentarismo partidista de Weimar. Totalmente. Todo esto está dividiendo al pueblo alemán, en consecuencia el pueblo alemán necesita una doctrina que lo unifique. Uh-huh. Y ahí está el Führer conduciendo el Führerprinzip y listo, y todos nos tenemos que poner abajo del principio del Führerprinzip. Totalmente. Y todos los partidos políticos se terminaron, ¿no? Se terminaron los partidos políticos, exactamente. Sí.
Bueno, y fíjate qué interesante que lo primero que hacen los nazis es atacar el Parlamento, ¿no? Claro. Hablando de asaltos al Parlamento, en este caso la quema y... Sí, después se le enchufa al Claro. pobre López que andaba dando vueltas, qué sé yo. Realmente, la culpa la tenían los comunistas, efectivamente. Un fumado que andaba dando vueltas por ahí, un fumado holandés. Pobrecito, sí. La liga es. Sí. Bueno, con ese tipo de pensamiento, evidentemente tiene un problema con los parlamentos, ¿no? Sí, claro. No, naturalmente. Yo no dejo de tener mi fe parlamentarista, pero bueno, no importa. Eso puede ser un vicio de mente. Bueno, pero se supone que es la que debería ser la parte más progresiva del Estado, ¿no? Donde se hacen las leyes y mejorarle la vida a la gente. Teóricamente tendría que ser así. Sí, pero nosotros en América Latina tenemos la rémora monárquica presidencialista y bueno. Uh-huh. Y el modelo presidencialista del mundo ya vimos el resultado que da en Estados Unidos, ¿no? Totalmente, sí. Sí. Felipe, volviendo Sí. un paso atrás, Sí. me quedé con lo de Alberdi. Sí. ¿No podés recomendar algún texto para ver ese giro o que, digamos, donde uno pueda encontrar ese Sí, camino? ahí está lo que se llama los póstumos de Alberdi, que son de 2 tomos de los últimos escritos de Alberdi, donde el tipo hace un cambio profundísimo, ¿no? Ya desde ahí, después vendrá su defensa acérrima del Paraguay durante la guerra, fue el gran defensor del Paraguay. Sí. Y ese cambio evidentemente no tiene que ver de ninguna manera con un interés personal, porque por el contrario fue su condena, ¿no? Siguió exiliado, no le pagaron, lo echaron como agente diplomático, no le pagaron los sueldos, pero el tipo sintió que tenía que cambiar, ¿no? Se había dado cuenta que estaba equivocado y hace un giro muy fuerte en su pensamiento. Esa defensa del Paraguay es muy valiente porque es casi en soledad, podemos decir, ¿no? Guido Hispano, José Hernández y Alberdi, no muchos más. En Paraguay frente al poder de los Mitre, ¿no? De la nación, bueno, de todo el poder concentrado de la época, ¿no? Brasil, bueno, mucho poder. Claro. Sí, realmente fue la etapa más vergonzosa de nuestra política sudamericana, ¿no? Sí. Bueno, la guerra más tremenda de Sudamérica, sí. Sin ninguna duda. Sí. Y más traidora. La guerra de Alberti la llama la guerra de la triple infamia, ¿no? Sí. Ese nombre. Los paraguayos dicen la guerra Guazú, la guerra grande, ¿no? La guerra Guazú. Sí. Bueno, nos tomamos un café y volvemos. Bueno, yo lo voy a tener que dejar porque tengo una cosita Sí. personal, pero bueno, otro día con mucho gusto estaré por acá. Genial. Bueno, muchas gracias, Felipe. Muchísimas gracias. Un abrazo grandote. Un fuerte abrazo. Chau. Hasta luego. Bueno, amigas, amigos, hemos vuelto aquí en Trastienda, la Radio de las Madres, el último etapa de esta noche. Y bueno, en la semana han pasado varias cosas, pero quizá dejemos un poco la Argentina, porque pasan cosas importantes en el mundo también, ¿no? Y realmente lo que ha llamado poderosamente la atención, que creo que no tiene precedente histórico, es el episodio del 6 de enero en Washington. Culminación de un largo episodio que también tampoco tiene mucho antecedente histórico. Es decir, un presidente de Estados Unidos que desde la presidencia imputa fraude electoral, niega o desconoce el triunfo electoral de su opositor, un sistema electoral rarísimo, indirecto, bueno, el que teníamos nosotros antes de la reforma del 94, pero más complicado todavía, más raro todavía. Francamente, eso unido a la personalidad de Donald Trump, realmente da que pensar. Y está mostrando, bueno, el modelito democrático presidencialista del mundo, bueno, las fallas que puede tener y el resultado que puede tener un presidencialismo fuerte, como es el de Estados Unidos y como es el nuestro, ¿no? Donde hemos visto ya en el cuatrienio pasado las consecuencias que puede tener legislación por vía de decreto de necesidad de urgencia,
mover jueces por decreto del presidente. En fin, ¿qué sucede en un sistema presidencialista cuando se rompe el sistema de pesos y contrapesos? Y casi podríamos decir que en Estados Unidos estuvo a punto de romperse, o que por lo menos Donald Trump intentó romperlo claramente, ¿no? Si el sistema resistió, bueno, resistió medio de milagro. Lo que resulta, por un lado, grave y por otro lado, difícil de comprender, es cuando la jefa del bloque del Partido Demócrata alerta sobre la posibilidad de que Trump haga un bombardeo nuclear en la asunción de Biden. Digo, parece una cosa desmesurada, una cosa de una gravedad inusitada, prácticamente, ¿no? Es decir, a mí me hace acordar un poco a todas estas cosas irracionales que tira permanentemente la derecha de los sectores antipopulares, sin fundamento, sin necesidad de ninguna argumentación lógica. Y bueno, lo de Estados Unidos termina siendo un blooper a toda esa construcción de idealismo de la democracia, ¿no? Más allá de que sabemos que hay muchos hechos discriminatorios y racistas que verdaderamente afectan a la democracia en su verdadera esencia, ¿no? Sí, pero independientemente, claro, de ver un tipo disfrazado de Sioux en el medio del Capitolio, terraplanista y cosas por el estilo, creo que esto que a lo que ha asistido el mundo hace 3 días es algo así como uno pone la televisión y cree que está viendo una película del catastrofismo hollywoodense, ¿no? Algo por el estilo. Pero bueno, no, lo que estamos viendo es un sistema que presenta ruidos, que ofrece ruidos, una concentración de poder, y esto de que esta advertencia de que este sujeto en un estado psicótico directamente puede llegar a ser una brutalidad de esta naturaleza, que creo que no lo va a hacer porque me parece que ya cualquier orden que dé le van a traer un café, pero sí, realmente alerta sobre el riesgo que tiene esta enorme concentración de poder en una persona, ¿no? Sí, Raúl, es tal cual vos decís, porque el presidencialismo estadounidense y su sistema político funcionan única y solamente cuando los personajes que forman parte de ese sistema se corren hacia el centro o hacia la centro derecha. Es decir, cuando están dentro de los límites que propone el sistema, en lo que es tradicionalmente el Partido Republicano en la centro derecha y el Partido Demócrata también en la centro derecha, el sistema funciona. Donde alguno se corre para alguno de los extremos, el sistema se desbalancea solo, porque es un sistema que no está preparado para desafíos externos de ningún tipo, sobre todo desafíos desde adentro del propio sistema. Claro, pero antes cuando alguien se corría lo mataban, entonces eso resolvía el problema muy rápido, ¿no? Claro. Claro, ahora se corrió y no lo mataron, se quedó. Claro. Claro. Es que Sí. cada vez que los desafíos fueron esos, se resolvió de la misma forma, Raúl. Y vos lo dijiste perfecto. Sí. Igual este fenómeno que señalaban, ¿no? Bueno, ¿qué sucede con las armas nucleares en semejante despropósito? ¿No? Hacía acordar un poco a la película esa de Kubrick, donde... Doctor Insólito. Y estuvo sucediendo, digamos, potencialmente estos días, porque lo que verbaliza la representante es que podría haber pasado que Trump dijera voy a usar las armas nucleares. Sí, claro. Concretamente la amenaza era bombardera. Sí, el hecho es que un psicótico puede llegar a ser desde la presidencia de Estados Unidos eso, claro. Sí, o un chantajeado o un lo que sea, Claro. cualquiera.
Sí, igual desde la crisis de los misiles, inicios de los 60, lo cuenta muy bien Graham Allison, hay un doble mecanismo, como las cajas de seguridad, que tienen 2 llaves, no es una sola llave. Tendría que respetar el jefe del Pentágono, el jefe del Estado Mayor Conjunto, la orden emitida por el presidente y poner su llavecita electrónica también. No es que Trump apretando un botón directamente tira. No, eso es cierto. Pero suponete Sí, que la mitad del peligro está, sí. la mitad del peligro está, o por lo menos una tercera parte del peligro lo tenés, ese es el asunto. Y convengamos que Nancy Pelosi aprovecha también para mostrar los límites de la cancha del sistema. Sí, pero al mismo tiempo, todavía. Agustín, otra cosa latente que se mostró que funciona puede ser el uso del ejército en forma interna en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y eso es tal vez lo más preocupante, Amado. O sea, estuvo bordeando todos los límites de la catástrofe esos días. Sí. Por suerte el ejército de Estados Unidos no hace lo que nos recomienda a nosotros que hagamos, como siempre dice Raúl. Sí. Bueno, circuló estos días un tuit que con la pandemia y que no hay viajes, Estados Unidos tuvo que hacer adentro todo lo que siempre hace afuera. Claro, sí. El famoso quedate. Circularon algunos interesantes, ¿no? Mandaron uno que decía Guaidó se autoproclamó presidente de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sí, los memes fueron... Toma del Capitolio. Sí. La Unión Europea dejó de reconocerlo a Guaidó como presidente provisorio. Pero digo, esta cuestión de la Pelosi, de denunciar o de alertar sobre el tema de la posibilidad nuclear, es de una desmesura, en fin, no creo que una falsa noticia impulsada solo por los medios podría tener semejante repercusión, porque estamos hablando de un país, entre comillas, adalido de la democracia, ¿no? Lo que pone en crisis muchos aspectos discursivos, de los discursos políticos propiamente. No sé si será un hecho de la realidad, un reflejo de la realidad, o solamente una noticia ampulosa, de falsa noticia política, ¿no? Y de disputa de electorado, Jacobo. Sigue siendo parte de la disputa porque Trump, que a mi gusto es un impresentable en términos sobre todo políticos, más que económicos, Trump se quedó con una parte del electorado que lo sigue y lo sigue aún más todavía. Y afuera del sistema es un desafío al sistema. Entonces, ¿qué está buscando Nancy Pelosi con esa declaración rimbombante? A los tipos que quieren ponerse fuera del sistema, pero que tienen una capacidad de raciocinio impulsada por el miedo, muy típica de la cosmovisión sociológica estadounidense, naif, impulsada por el miedo, ¿sí? Que vuelvan al redil que les propone el sistema. ¿Entiendes? Claro, sí. Pero la noticia no es una fake news total. No, porque Trump es un desquiciado. Un desquiciado, claro. Esto muestra tener un sistema que concentra poder en una persona. Claro. Y en cualquier lado puede llegar un desquiciado, porque la salud mental no la tenemos garantizada ninguno, ¿no? Se puede volver un desquiciado incluso. Claro, mira este programa, qué sé yo. Sí, este es el desquicio del bien. El desquicio del bien, sí. No. Corrió también el rumor de que se podía autoamnistiar o autoindultar antes de dejar el poder. Ese rumor me parece menos disparatado que el de las armas nucleares. Más alarmante, eso. Bueno, un autoindulto es complicado, pero lo que el antecedente que tiene Estados Unidos es el indulto a Nixon. Exactamente, sí. Es decir, Nixon renuncia con el escándalo de Watergate e inmediatamente que asume el nuevo presidente lo indulta. Se garantiza la autoimpunidad, básicamente.
Sí. Sí, y Bueno, es muy interesante esto que vos planteas, Gallego. ¿Por qué? Porque por un lado es la estrategia Pelosi de denunciar que que puede usar armas nucleares. Pero por otro lado, el aceptarle la amnistía o el indulto es otra forma de contener dentro del sistema a los votantes o seguidores de Trump. Así que yo no descarto que eso suceda, como medida sistémica. Yo creo que Trump apunta, te das cuenta, a ser hegemón dentro del Partido Republicano, o sea, quedarse él con el Partido Republicano. Lo dijo el hijo explícitamente. Dijo, si el Partido Republicano de Donald Trump, en el medio del quilombo del 6 de enero, salió a dar declaraciones el hijo de Trump. Y dijo eso. A partir de ahora es el Partido Republicano de Donald Trump. Es una de las posibilidades. La otra posibilidad es generar su propio partido. Porque tiene, te das cuenta, grupos de seguidores muy fidelizados. Esta es la Gallego, la verdad, sin reforma en el sistema electoral en Estados Unidos, no hay posibilidades de ninguna de las dos cosas para Trump. No tiene la posibilidad ni de crear un tercer partido que pueda disputar poder, ni de quedarse con el Partido Republicano. Con una pequeña reforma del sistema electoral, sí. Y les hace un agujero, hasta les puede ganar a los dos. Sí, pero como está configurado el sistema electoral estadounidense, no tiene muchas chances. Hay muchas más posibilidades de que el Partido Republicano lo deje a gamba que se encolumne y lo siga. Partimos de la base de que Trump es un megalómano, claramente. Bueno, tiene una cuota de megalomanía importante, digamos. Y en función de eso, y ante lo inevitable, te das cuenta de tener que entregar el poder en febrero, o sea, pero en enero, terminar, te das cuenta, su mandato, está pensando el futuro. Está pensando el futuro, su futuro político. ¿Y cuáles son las alternativas que tiene? No son muchas. Es quedarse con el Partido Republicano en hegemonía, te das cuenta con sus defectos, construir su propio partido. Y, por supuesto, tender a la reforma del sistema electoral, para tener más posibilidades electorales. Estados Unidos ha tenido siempre un sector, creo que existe en toda sociedad, pero en Estados Unidos es más peligroso, ha tenido siempre un sector de extrema derecha, por llamarlo de alguna manera, un sector tremendamente reaccionario. Sí. No nos olvidemos que nosotros vemos los discursos de Roosevelt, etcétera, sí, pero guarda, que casi le ganó un nazi. Sí. No es broma eso. Hasta hay alguna novela de fantasciencia diciendo qué hubiera pasado si las elecciones hubieran dado otro resultado en ese momento, ¿no? Sí, efectivamente, qué hubiera pasado en el mundo. Eso existe, sin lugar a dudas, que el Ku Klux Klan existe. Todo eso no murió. Incluso usan bandera del sur. Claro. Es decir, hay en el electorado norteamericano un sector muy de extrema derecha, que no ha desaparecido y que se reproduce, claro. Que se reproduce y que incluso va adoptando nuevas categorías para las que no estamos preparados desde América del Sur. El hippie de ultraderecha, conservacionista, tira tiros y además experto en supervivencia. Que acá es muy fácil caracterizar un nazi en Argentina. Lo vemos físicamente y casi lombrosianamente decimos este es nazi. Claro, en Estados Unidos no, hay un hippie que es además nazi. Sí. Y además individualista, y además experto en supervivencia, y además sabe manipular armas, porque acá la mitad de los que se proclaman de ultraderecha tiraron menos tiros que yo nunca en mi vida tiré un tiro. Sí, claro, obviamente, sí, eso es cierto. Ellos tienen, bueno, con ese asunto de que hay que armarse, naturalmente, una sociedad loca, donde por supuesto tiran armas a la sociedad y tienen un alto índice de homicidio, sí, efectivamente. Es alarmante, por ejemplo, el dato estadístico de que hay más cantidad de armas que de habitantes. Esta es la verdad de la medalla. Sí, es el único país de Naciones Unidas que tiene un alto PBI y tiene semejante cantidad de homicidios. ¿Sí? No coincide, porque normalmente al PBI bueno, también tiene un coeficiente de Gini alto, ¿no? Es decir, un coeficiente de injusta distribución de riqueza muy alto, ¿no?
pero justamente sí, normalmente el PBI, el coeficiente de Gini, si se combinan, da por resultado el índice de homicidios. Y en Estados Unidos esa regla no se cumple. Entre otras cosas, creo, porque claro, como se puede comprar una ametralladora en la esquina, bueno, todos los conflictos que nosotros resolvemos a los garrotazos, a puñetazos, ellos lo resuelven a balazos. Es el asunto. No es un sano principio que toda la conflictividad de cualquier sociedad se resuelva a balazos, ¿no? Claro, que no tiene otra forma de resolver la conflictividad social de la conquista en adelante. Claro. Tal vez es lo menos puritano y lo menos ascético que tienen, pero es parte del legado de la conquista. Sí, pero también hoy Estados Unidos no es la sociedad que había bajado del Mayflower. No. Hoy es una sociedad mucho más compleja, étnicamente mucho más compleja. Sí, sin duda. Entonces, Sin duda. qué sé yo, no sé, de cualquier manera, bueno, no, la recuperación de aquellos mensajes de los años 45, 44, etcétera, la recuperación del mensaje de Roosevelt y todo eso, creo que en esta sociedad, creo que hoy si comparamos el mensaje de Trump con el mensaje de Roosevelt, obviamente que estamos hablando de dos polos completamente diferentes, ¿no? Parecen dos países diferentes, Raúl. Diferentes, claro, obviamente. Ahora, si agarramos el discurso de la oposición de Roosevelt, es exactamente igual al discurso de Trump. Exactamente igual al de Trump, exactamente, sí. Sí, efectivamente. Yo siempre recomiendo una película muy buena de Tim Robbins como director, que se llama Cuando la cuna se está meciendo, que es sobre el programa de teatro federal de Roosevelt, que muestra todas las miserias de la oposición, pero también de la oligarquía estadounidense y de la burguesía estadounidense, de cómo jugaban a dos puntas con el régimen nazi, etcétera, que permite ver muy bien todo el manejo discursivo de la oposición a Roosevelt. Bueno, no, creo que es cierto que sin Pearl Harbor hubiera sido muy difícil para la opinión pública de Estados Unidos entrar en la guerra. Claro. Hay alguna fantasía, hay alguna leyenda diciendo que Pearl Harbor, aquello que son los gansos que vienen volando, fue intencional. Sí. Creo que sea intencional. A Estados Unidos siempre le pasaron esas cosas, ¿no? Le volaron las torres. El episodio Maine en el 98, en 2008, ¿no? Esas cosas le pasaron. No, cuando le volaron aquel barco también en Cuba. Bueno, claro, por eso digo, el episodio Maine. Sí, el episodio Maine. Sí. El Maine era un acorazado, dicen. El Maine era un bote de carga. Era un bote de trucho. Sí. Claro, lo mismo sucede en 1837 en el Álamo, claro. En Texas. Siempre hacen lo mismo. Siempre. Y sí, en Pearl Harbor también, ¿no? Los radares dijeron, no, son unos patos que están volando. Bueno, eran los japoneses, pero bueno, no importa. Eran patos japoneses, ¿viste? Los japoneses, pero claro, sin Pearl Harbor hubiera sido muy difícil que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra, justamente por ese sector tan reaccionario que tiene en su sociedad, ¿no? Que hoy encarna naturalmente Trump, ¿no? Sí, pero a la vez, fíjate cómo eso se traduce en política exterior en un aislacionismo. Sí. Si tienden los republicanos más de derecha a ser aislacionistas y a la vez el demócrata más internacionalista, más comprometido con determinados valores, tiende a ser mucho más intervencionista, particularmente en América Latina. Sí, o sea, no creamos que porque gana Biden van a mejorar las cosas para América Latina. No, para América Latina no, por supuesto que no. Bueno, estamos terminando. Nos despedimos hasta el próximo lunes a la misma hora, como siempre, con un abrazo a Milagro Sala y a todos los presos políticos del país. Y bueno, nos vemos el lunes que viene a las 22 horas acá en Trastienda, en la Radio de las Madres. Muy buena semana. Chao. Un abrazo. Un abrazo fuerte, Raúl.